Os voy a contar a continuación algunas de las clasificaciones de las técnicas de mejora y refuerzo del terreno. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Veamos, pues, cómo se clasifican las técnicas de mejora de suelos. Un terreno se considera que es malo o inadecuado si no cumple con determinadas condiciones o propiedades que lo hagan apto para los requerimientos de un proyecto. Por ejemplo, para el caso de un terraplén, el pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, en España conocido como PG3, clasifica los materiales que se pueden utilizar como suelos inadecuados, marginales, tolerables o seleccionados. Pero estos requerimientos varían en función del tipo de proyecto del que estemos hablando, ya sea edificación, puentes, presas, carreteras, etc. Cuando un terreno es inadecuado, se pueden tomar distintas decisiones al respecto. La primera sería abandonar el proyecto. Esta solución se considera adecuada cuando es posible encontrar otra ubicación a nuestro proyecto, o bien cuando es inviable desde el punto de vista económico, social o medioambiental. Otra opción sería extraer y reemplazar el terreno inadecuado. Es una práctica habitual que puede ser inapropiada cuando el coste de la retirada del terreno y la aportación de los materiales seleccionados no es competitivo, o no se encuentran disponibles o existen restricciones medioambientales. Otra opción sería redimensionar o cambiar el proyecto para que sea compatible con las características del terreno. Es el caso de uso de pilotes para trasladar las cargas a un estrato competente. O también se podría modificar el suelo o la roca para mejorar sus propiedades o su comportamiento a través de lo que conocemos como técnicas de mejora de terrenos. Un terreno, por bueno que sea, puede tratarse para mejorar sus características o para reforzarlo. Se trata de incrementar la capacidad portante, reducir la deformabilidad, disminuir la permeabilidad o acelerar su consolidación. Para ello se emplean un conjunto de técnicas aplicables a multitud de situaciones, desde el cimiento de una presa hasta los casos más comunes, como pueden ser los terrenos blandos. Los primeros métodos se emplearon para aumentar la capacidad portante o estabilizar suelos granulares. Pero pronto se amplió el campo de aplicación a terrenos cohesivos. Sin embargo, no hay que olvidar que siempre existe la posibilidad de retirar el suelo y sustituirlo por otro mejor, siendo, por tanto, la primera de las soluciones que deben de tenerse en cuenta. Los terrenos granulares deformables o licuables y los terrenos cohesivos blandos o deformables son los que habitualmente son objeto de mejora. Con todo, también hay terrenos difíciles que pueden requerir tratamiento, como los expansivos, los colapsables, los residuales, los altamente compresibles, los duros degradables, los kársticos, los suelos dispersivos o las arcillas susceptibles, entre otros muchos. La profundidad de la mejora puede variar desde menos de 1 metro, en el caso de la compactación superficial con rodillo vibrante, hasta más de 100 metros en tratamientos con inyecciones. Antes de describir las distintas clasificaciones que se han utilizado para las técnicas de mejora del terreno, podemos enunciar las que contempla la Guía de Cimentaciones en Obras de Carretera del Ministerio de Fomento. Serían las siguientes: sustitución, compactación con rodillo, precarga, mechas drenantes, vibración profunda, compactación dinámica, inyecciones de alta presión, lo que conocemos como jet grouting, columnas de grava, columnas de suelo cemento, claveteado o cosido del terreno, geosintéticos, explosivos, tratamientos térmicos, congelación y electroósmosis. Mitchell realizó una clasificación de los tratamientos del terreno atendiendo a su granulometría. En la figura que vemos aquí en la pantalla aparece, de forma aproximada el campo de aplicación de las técnicas. Por ejemplo, la vibrocompactación podría utilizarse en gravas, arenas e incluso con algo de limos. Pero, en cambio, por ejemplo, la electroósmosis estaría en el campo de los limos
e incluso algo en las arcillas. También se pueden organizar las técnicas de mejora del terreno en función de la temporalidad. En la figura de la pantalla se clasifican los métodos en temporales, que se limitan al periodo de ejecución de la obra, y en permanentes, atendiendo o no a la adición de materiales en el terreno. Por ejemplo, como técnicas temporales tendríamos el rebajamiento del nivel freático, la congelación del terreno o la electroósmosis. En cambio, como mejora de terreno permanente, sin adición de materiales, por ejemplo, tendríamos la compactación, y con adición de materiales, por ejemplo, tendríamos las inyecciones. Schaffer distinguió en 1997 las técnicas en tres grupos: las de mejora del terreno, las de refuerzo del terreno y las de tratamiento del terreno. En la tabla se ha recogido esta distinción. Sin embargo, a veces no está clara la diferencia entre el tratamiento, la mejora o el refuerzo. Por ejemplo, el Ministerio de Fomento incluye en un mismo grupo el refuerzo y la mejora, llamando a ambos métodos mejora. El caso de las columnas de grava sería, por ejemplo, tanto un refuerzo como una mejora. Aquí en la tabla, por ejemplo, como refuerzo tendríamos los micropilotes o las columnas de cal, como mejora la electroósmosis o la precarga, y como tratamiento de terreno, pues las mezclas con cemento, la congelación o el drenaje por vacío. El Comité Técnico TC17 de la Sociedad Internacional de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica clasificó los métodos de mejora en 5 grandes grupos. El primero sería la mejora del terreno sin adiciones en suelos no cohesivos o materiales de relleno. Aquí tendríamos, por ejemplo, la compactación dinámica, la vibrocompactación, compactación por explosivos, compactación por impulso eléctrico y la compactación superficial, incluyendo también la compactación dinámica rápida. El segundo grupo sería la mejora del terreno sin adiciones en suelos cohesivos, por ejemplo, la sustitución o desplazamiento, la precarga mediante relleno, la precarga mediante vacío, la electroósmosis, la estabilización térmica, la congelación o la compactación por hidrovoladura. Dentro del tercer grupo tendremos la mejora del terreno con adiciones o inclusiones. Aquí entraría la vibrosustitución, la sustitución dinámica, pilotes de arena compactada, columnas reforzadas con geosintéticos, inclusiones rígidas, etc. En el cuarto grupo sería la mejora del terreno con adiciones tipo inyección, inyecciones de partículas, químicas, métodos de mezclado, jet grouting, inyecciones de compactación, inyecciones de compensación, etc. Y el último grupo sería el refuerzo del terreno, donde entraría, por ejemplo, la técnica reforzada con acero geosintéticos, anclajes al terreno, claveteado del terreno o métodos biológicos mediante vegetación. Como puede verse, el número de clasificaciones es muy alto. Dejo a continuación, por ejemplo, en la pantalla, las recomendaciones de la Guía de Cimentaciones del Ministerio de Fomento respecto a la aplicabilidad de las principales técnicas de mejora del terreno. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo la precarga sería adecuado en terreno granular y también cohesivo, mejora la resistencia, la deformabilidad, aunque no la permeabilidad, y la profundidad eficaz del tratamiento sería de hasta varias decenas de metros. Aquí, siguiendo la misma tabla, pues por ejemplo el jet grouting para cualquier tipo de terreno mejora la resistencia, la deformabilidad y la permeabilidad solo con columnas secantes, y la profundidad del tratamiento normalmente menos de 20 metros. También sería posible clasificar las técnicas de mejora del terreno atendiendo a la fase en la que se encuentra un proyecto. Así tendríamos mejoras previas a la construcción. Se trata de métodos eficientes en cuanto a coste y por tanto deseables si es posible. Se trata de mejorar el emplazamiento de la obra como parte de la planificación de las tareas definidas en el proyecto. Como ejemplo tenemos la compactación, la preconsolidación, el rebajamiento del nivel freático o las inyecciones. El segundo grupo serían las mejoras durante la construcción,
En este caso las técnicas pueden quedar como parte permanente del proyecto, sería el caso de columnas de grava, tratamientos superficiales del terreno como la compactación superficial, la estabilización con cal o cemento, la congelación de suelos, geosintéticos, anclajes, etc. Y el último grupo sería la mejora tras la construcción. Se trata normalmente de técnicas de reparación, normalmente caras y que suponen la última alternativa para resolver un problema como pudiera ser la estabilización de una ladera o problemas de filtración de agua. Entre estas técnicas se encontraría el rebajamiento del nivel freático, micropilotes de refuerzo, etc. Y nada más, espero que os haya servido este vídeo donde he explicado las clasificaciones de las técnicas de mejora y refuerzo del terreno. Y ya sabéis que podéis ampliar toda esta información en mi blog, y os emplazo a que os quedéis en el canal de YouTube, donde voy a ir poco a poco poniendo más clases como esta. Muchas gracias por vuestra atención.